Buenos días, hermanos. Vamos a ir por favor a la carta a los Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Y nos ubicamos en el párrafo que va desde el versículo 11. Y vamos a leer hasta el final del capítulo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, y porque ella, Señor, siempre alcanza el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, te pedimos que esa verdad que acabo de enunciar ahora, según la cual tu palabra siempre produce en nosotros el efecto que tú esperas, se haga verdad, se haga vida en nosotros por medio de este mensaje, por medio de la comunicación fiel y clara de tu palabra, de lo que tú nos intentas comunicar a través de este texto. Señor, te rogamos que en tu misericordia nos concedas el escuchar con un corazón reverente y humilde tu palabra, y que, Señor, a este servidor le concedas también el exponer de manera clara y de manera fiel, que es lo más importante, tu palabra revelada. Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos, y todas nuestras peticiones, y de quien recibimos todo de ti. Amén. El título del sermón de esta mañana es Credenciales autobiográficas. Credenciales autobiográficas. A lo largo del desarrollo del sermón usted se va a dar cuenta por qué el título. Pero conviene recordar que en los versículos 11 y 12, que fueron los versículos que estuve exponiendo en el último sermón, el apóstol Pablo ha dejado claro que el evangelio que proclamaba le vino por revelación directa de Jesucristo. Él dice ahí en el versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es perfectamente claro, que la pretensión del apóstol es que su evangelio vino de Cristo directamente, sin intermediarios. Ahora bien, una cosa es afirmar que se ha recibido una revelación directa de Dios, pero otro asunto es probarlo. A lo largo de la historia de la iglesia, muchas personas han hecho afirmaciones falsas de haber recibido tal revelación, como muchos lo hacen en la actualidad. Pero Pablo no se contentó con hacer la afirmación y no esperó que sus lectores le creyeran con base en meras afirmaciones personales. Por eso en los siguientes 12 versículos, desde el 13 hasta el final del capítulo, el apóstol procede a sustentar esa pretensión según la cual él había recibido el mensaje directo de parte de Dios, con la presentación de evidencias irrefutables de la procedencia divina de esa revelación divina. Y él lo que va a hacer es incluir pruebas de la legitimidad de esa revelación anteriores, posteriores y simultáneas a su conversión. Es lo que acabamos de leer. Pruebas
anteriores, posteriores y simultáneas a su conversión, que precisamente van a corroborar que lo que Pablo está afirmando, es decir, de haber recibido una revelación directa de parte de Jesucristo, es cierto. Pablo, el apóstol, va a demostrar que este evangelio tiene su origen en Dios, como lo prueban ciertas experiencias suyas antes, durante y poco después de su conversión. Así que justamente lo que yo tengo que hacer como predicador, no tengo por qué inventar más nada, es intentar exponer la manera como, partiendo de los 3 periodos fundamentales de su vida, es decir, antes de convertirse, su conversión y su vida después de su conversión, Pablo muestra que ciertos acontecimientos ocurridos en cada uno de esos periodos constituyen la prueba de que él había recibido su mensaje de Dios. Es lo que yo voy a intentar exponer, lo mismo que está diciendo Pablo. Quiero aclarar que estos acontecimientos ocurridos en su vida, que prueban lo que él está diciendo, son selectivos. Quiero aclarar que no se trata de un extenso relato de su ministerio, o tal vez mejor de su historia, sino aquellos acontecimientos que seleccionados vienen a servirle como argumento para lo que él pretende. Lo que él pretende, ya lo he dicho, es demostrar que lo que él está comunicando a los Gálatas en la carta proviene directamente de Dios. Es importante recalcar que Pablo no tratará de presentar una autobiografía completa en los versículos que vienen a continuación. Lo que hace es seleccionar, escoger de su carrera ministerial solamente aquellos acontecimientos que apoyan su argumento principal en cuanto al origen de su mensaje. He ahí la razón de por qué el sermón se llama credenciales autobiográficas. Son las pruebas que Pablo va a presentar de su misma vida para probar que su apostolado y su mensaje proceden de Dios. Revisemos en primer lugar entonces la prueba antes de su conversión. Vamos a mirar la prueba antes de su conversión, la prueba durante su conversión y la prueba después de su conversión. Revisemos en primer lugar la prueba antes de su conversión, que es nuestro primer punto. Leamos ahí el versículo 13 y 14. Dice el apóstol: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Debemos leer estos versículos en el marco de lo que acabo de señalar. ¿Qué es lo que acabo de señalar? Que el propósito del apóstol es demostrar que su evangelio no le había sido entregado por ningún medio humano, sino que lo había recibido directamente de Dios, directamente del cielo. Desde esa perspectiva, Pablo describe su conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y él dice que en ella perseguía excesivamente, sin medida, sobremanera, eso es lo que significa, excesivamente, sin medida a la iglesia de Dios. Una actividad que para el presente propósito que él tiene aquí en mente no le es necesario detallar, pero que por otros textos de la Escritura, nosotros podemos saber que incluía el encarcelamiento, el encadenamiento, el constreñimiento o la obligación que él hacía a hombres y mujeres a blasfemar en contra de Dios. Y eso es algo que podemos saber por otros textos de las Escrituras, como el libro de los Hechos. Pero él no está detallando eso aquí. Más bien lo que él intenta decir al describir este primer aspecto de su vida pasada es que su conducta en otro tiempo, es decir, antes de su conversión, carecía de fundamento para la predicación del evangelio que él estaba haciendo actualmente. Es decir, no había nada en la vida de Pablo anteriormente que le hubiese permitido tener algún fundamento para agarrarse de allí y predicar el evangelio que él estaba predicando ahora. No había ninguna actitud, según vemos ahí en los versículos 13 y 14, no había ninguna actitud ni ningún comportamiento favorable anterior en la vida de Pablo hacia el cristianismo que lo hubiera podido identificar al apóstol con esta nueva religión. No había nada en la vida anterior de Pablo que hubiese podido proveer la base para la predicación del evangelio que él estaba haciendo. De hecho, como narra ahí el versículo 13 y 14, él era un acérrimo perseguidor de la iglesia,
un hombre que odiaba el cristianismo, un hombre que blasfemaba en contra de Dios. Y asimismo, Pablo va a presentar ahí en el versículo 14 un segundo aspecto de su vida anterior que viene a reforzar su argumentación de que él no tenía ningún fundamento previo en el Evangelio. Y ese segundo aspecto es su celo sin par por el judaísmo tradicional. Miren lo que dice ahí en el versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y lo que eso nos está diciendo es lo mismo que Pablo dice en otras de sus cartas, que él era un judío de primer orden, un judío de pura cepa, como dicen popularmente. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3. Vayamos a la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: circuncidado al octavo día, estaba hablando del mismo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, no había nada que alguien le pudiera reprochar a Pablo en cuanto al cumplimiento de la ley oral judía. Era un hombre, un fariseo celoso por las tradiciones humanas, por las tradiciones que seguían los fariseos. Ahora, la vida de Pablo, la vida previa de Pablo a la conversión estaba tan centrada por completo en la ley y en la tradición que le era imposible a él siquiera contemplar el mensaje del Evangelio. La gracia que se revelaba en el Evangelio de Jesucristo era un concepto extraño a la religión de Saulo el fariseo. En su lugar, él depositó confianza en sus propias buenas obras y en su propia bondad para agradar a Dios. Este hombre rechazaba el mensaje del Evangelio antes de su conversión. Sus concepciones religiosas, particularmente la relacionada con la de que el hombre obtenía la salvación, o la manera como el hombre obtenía la salvación y una correcta relación con Dios, así como su estilo de vida y su conducta religiosa de otro tiempo, antes de su conversión, era diametralmente opuesta, era completamente opuesta al mensaje de la gracia soberana y salvadora que Pablo ahora estaba predicando y que Pablo ahora defendía. Ahora, ese judaísmo del que Pablo habla ahí en el capítulo 14, yo quiero aclarar que no era una religión basada en el Antiguo Testamento. Si hubiese sido así, el Antiguo Testamento le hubiese llevado a ver a Pablo en Jesucristo, el Mesías prometido. Pero la religión de la que Pablo está hablando aquí, ese judaísmo del cual Pablo está hablando aquí, era aquella religión que sepultaba la santa ley de Dios, la santa palabra de Dios bajo el peso de las tradiciones humanas. Lo que Pablo llama aquí las tradiciones de mis padres, y lo que en lengua hebrea se conoce como la halaká. ¿Qué era la halaká? El cuerpo entero de la ley oral judía que suplementaba o que reemplazaba a la ley escrita que Dios había dado a través de Moisés. Ni siquiera se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, cuando dice que a las tradiciones de mis padres. No, él se está refiriendo a los comentarios que los rabinos habían hecho de la ley que Dios había dado a través de Moisés. Miren lo que comenta John MacArthur. Él dice: este cuerpo de enseñanzas, hablando de la halaká, o lo que Pablo dice como la tradición de mis padres, este cuerpo de enseñanzas orales acerca de la ley del Antiguo Testamento llegó a tener la misma autoridad para los judíos que la ley. Esta colección de interpretaciones de la Torá, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, se convirtió en una cerca que rodeaba la verdad revelada de Dios a tal punto que la ocultó de la vista. Por un periodo de varios cientos de años, se expandió hasta convertirse en una acumulación descomunal de regulaciones religiosas, morales, legales, ceremoniales y prácticas, nada fácil de comprender y mucho menos de cumplir en toda su extensión. Contenía tantos detalles y minucias que ni siquiera los eruditos rabínicos, más doctos y estudiosos, lograban dominarlo, ni en la interpretación ni en la conducta diaria. No obstante, cuanto más complejo y enfadoso se hacía, mayor era el celo con que los judíos
legalistas lo veneraban y la propagaban. Así que los judíos, incluyendo Pablo antes de su conversión, trataban de abrirse paso al reino de los cielos, obedeciendo toda la ley de Moisés, pero según era interpretada por todas estas tradiciones, muchas de las cuales eran frívolas y a veces en oposición directa a lo que enseñaba la ley del Señor. Mire que, por ejemplo, según una de ellas, el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, que se encuentra en Levítico 19:18, según ellos, lo que en realidad quería decir es: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. O sea que según ellos el mandamiento solamente mandaba amar a tu prójimo, aquel que estaba bien contigo, pero no aquel que te odiaba o aquel que estaba enemistado contigo. Entonces, lo que vemos aquí es una total inversión de lo que en realidad la ley santa del Señor había querido transmitir. Y así era toda esta tradición judía. Una ley que había sepultado bajo su propio peso la ley de Dios y había enseñado otra cosa en su lugar. Ahora, Pablo afirma además que en su vida como fariseo devoto, en su vida antigua, superaba a muchos correligionarios judíos, o sea, a muchos compartidarios judíos de su misma generación. Es lo que él dice ahí en el versículo 14. ¿Por qué? Porque él dice que tenía un celo mucho más profundo, más ardiente que el de ellos, por esta tradición humana, por esta tradición o halakha, como le llamaban los judíos. Y miren lo que dice aquí John Stott. Un hombre en esta condición mental y emocional, está hablando de Pablo, no está de ánimo para cambiar su manera de pensar, ni siquiera para que le sea cambiada por los hombres. Dios era el único que podía alcanzarle. John Stott está captando lo que Pablo quiere decir en los versículos 13 y 14, y es que un hombre como Pablo, con una vida pasada como Pablo, jamás hubiese podido conocer a Cristo por sus propios medios. Nunca se hubiese podido acercar a Cristo por iniciativa propia. De manera que para que nosotros podamos captar lo que Pablo está diciendo aquí en estos dos versículos, el 13 y el 14, debemos tener en cuenta que el propósito de Pablo al recordar o al traer a la memoria o al traer al presente estos tristes episodios de su vida pasada, lo que él quiere decir es que no existe persuasión humana que pudiera ser capaz de impartir el evangelio a un perseguidor tan decidido y feroz y a un judío legalista lleno de tanto fervor y fanatismo religioso como él lo era. Su propósito es demostrar, recuerden, que su evangelio no es de hombres, sino que procede de Dios. Y un hombre, como dice John Stott, en un estado mental como este, fanático religioso, entregado totalmente a tradiciones que no correspondían con la enseñanza del evangelio, por sí mismo nunca iba a poder encontrar a Cristo. Ahora, de igual manera, con esta alusión a las dos características generales de su vida pasada, Pablo se propuso demostrar que antes de su encuentro con Cristo no contaba con la más mínima preparación o fundamento humano para que pudiera entender, mucho menos aceptar y proclamar el evangelio de salvación por la gracia de Dios que obra mediante la fe y aparte de las obras de la ley. Eso era absolutamente ajeno, extraño a su pasada manera de vivir y de pensar. De modo que la descripción de la posición que alcanzó en otro tiempo, que él está haciendo en los versículos 13 y 14, y de las actividades que realizó en ese tiempo, sirven como una especie de prueba negativa de que su mensaje de gracia que él estaba proclamando ahora no se fundamentaba en las creencias, circunstancias o acontecimientos de su vida pasada. Resulta claro que nada en su vida no convertida suministró la fuente de la verdad que ahora proclamaba. De hecho, tanto su conversión como su mensaje estaban cimentados en la intervención divina. Y ahora lo vamos a mirar. Nada en el evangelio, nada en el ministerio de Pablo se produjo por iniciativa de Pablo, sino que fue Dios quien le fue llevando al cumplimiento de su propósito. No quiero negar, sin embargo, dice Martín Lutero, que a su propósito primario de comprobar con la historia de su vida que había enseñado cosas divinas a los Gálatas, Pablo quiere unir también un segundo propósito. ¿Cuál es ese segundo propósito?
mediante su ejemplo personal, apartar a los gálatas de su confianza en la ley. El oír la historia de Pablo debe servirles de advertencia y al mismo tiempo de estímulo. Si Pablo, un tan descollante seguidor de la ley, dice Lutero, que tenía muchos más títulos para gloriarse en la ley y hallar aspectos recomendables en su propia persona que aquellos apóstoles falsos, si él no obstante tiene todo esto por basura y lo dejó atrás, ¿cuánto más nosotros, que estamos en la gracia, debemos cuidarnos de no sufrir una recaída en la ley? De manera que el propósito de Pablo, según lo que está diciendo Lutero aquí, es no solamente decir, y lo cual es lo principal, que su evangelio le provino directamente de Dios, sino que como segundo objetivo, él está tratando de apartar a los gálatas de poner su confianza en la ley. Él les está diciendo, miren, yo fui un judío, un hebreo de hebreos, como decía él en Filipenses, un hombre que conocía y manejaba perfectamente la religión judaica. Sin embargo, él reconoce aquí que todo esto lo ha tenido por basura y lo ha dejado atrás para seguir a Cristo. Que Cristo es más importante que el mensaje de la ley al cual estaban intentando volver los falsos maestros a los gálatas. Y eso es lo que él dice en la prueba antes de su conversión. Repito, no hay nada en la vida anterior de Pablo que le permitiera tener un fundamento previo sobre el cual basar el evangelio que él estaba predicando ahora. Luego de esto, Pablo va a presentar, y este es nuestro segundo punto, la prueba en su conversión. ¿Cuál es la prueba en la conversión de Pablo, en el momento en que ocurrió la conversión de Pablo, de que realmente él recibió su mensaje de parte de Dios? Miren lo que dice el versículo 15 y 16. Vayamos a Gálatas 1, versículos 15 y 16. Dice el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y eso es lo que Pablo está mostrando como la prueba en su conversión. Voy a explicar lo que Pablo está queriendo decir aquí. Lo primero que observamos aquí es el hecho de que la conversión de Pablo se produjo cuando agradó a Dios, cuando Dios resolvió, como dicen otras traducciones, cuando el Señor tuvo a bien, no cuando Pablo determinó por sí mismo. Es decir, la iniciativa de Pablo venir al Evangelio no fue algo que nació de sí mismo, sino que fue algo que vino de alguien externo. Miren lo que dice Pablo. La prueba, dice Pablo ahí en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, cuando agradó al Señor, cuando el Señor tuvo a bien, cuando el Señor resolvió llamar a Pablo por su gracia, no dependió de Pablo. Ahora, esa es la intervención de Dios y no a una virtud alguna de parte de Pablo, que él estaba ahora siguiendo los pasos de Cristo. Pablo dice que fue Dios quien tomó una determinación. Su conversión al Evangelio, que ahora predicaba, procede de la libre y soberana gracia de Dios. Y miren que la primera acción que Pablo describe aquí fue que Dios lo separó desde antes de su nacimiento para la misión que le iba a encomendar. Dice él ahí, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo quiere decir con esas palabras que incluso antes de su nacimiento, Dios había puesto sus ojos sobre él y lo había apartado para su ministerio apostólico. Y la idea implícita es que Dios no iba a esperar que Pablo, por iniciativa propia, por determinación propia, dejara todo cuanto presentaba el máximo valor en su vida para abrazar a Cristo, sino que, como dice el apóstol aquí, su conversión se producía por la determinación divina que lo había escogido para sí antes de su nacimiento incluso. Antes de que Pablo viniera a este mundo, estaba predestinado para la labor que estaba desarrollando. Y es la misma determinación que se producía en el caso de los demás profetas, como Jeremías, por ejemplo. Miren lo que dice Jeremías 1:5. Está hablando el Señor a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, es decir, te aparté. Eso es lo que significa el verbo santificar ahí, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Dios separó, consagró a Pablo, separándolo del resto de los hombres para que llevase a cabo su propósito. Esa elección divina
según sigue diciendo Pablo allí, llevada a cabo desde la eternidad, desde incluso de que Pablo existiera, iba a materializarse en el tiempo cuando Dios lo llamó por su gracia, dice Pablo allí, revelándole a su Hijo con el propósito de que le predicase entre los gentiles. Es lo que dice el versículo 16. En todo el proceso, según podemos ver aquí, tanto en la determinación, en la elección e incluso en el llamamiento, está involucrada la acción divina. Miren que no es la acción del hombre, es la acción divina que que predestina, que escoge y que llama. En el tiempo que Dios había determinado, su gracia actuó en el proceso de encuentro, llamamiento y salvación del que era enemigo de Jesucristo y perseguidor de la iglesia. El cambio operado por el poder de Dios produjo un cambio radical en Saulo el fariseo. De ser uno que respiraba amenazas y muerte, como lo leíamos en Hechos 9, se transformó en alguien afligido, perseguido y afrentado por ser cristiano. El perseguidor de los cristianos, ahora por seguir a Cristo pasó a ser perseguido. Ningún interés había en Pablo para convertirse a Cristo. En ningún modo el perseguidor buscaba un encuentro con el resucitado. Pero como siempre ocurre, porque el pecador no quiere buscar a Dios, es Dios quien viene a buscarlo a él. El que perseguía a Cristo fue encontrado por Cristo en el camino a Damasco. Y la idea que Pablo intenta transmitir con esto aquí es excelentemente interpretada y parafraseada por Lutero. Miren lo que él dice. Él me apartó para este destino antes de que yo naciera y me preparó para ello en el vientre de mi madre. Después me llamó también por su gracia. Todo esto lo hizo para que os deis perfecta cuenta de que la fe y el conocimiento de Cristo no me llegaron de la ley, sino de la gracia de Dios que me predestinó y me llamó. De modo que la elección de Pablo, su conversión, la revelación del Evangelio y el llamado a predicar a las naciones fueron todos realizados por Dios, no por los hombres. Aún después de ello, incluso aún después de su conversión, los hombres no van a tener ninguna parte en la preparación de Pablo para el cumplimiento de su llamado. Y es lo que vamos a ver en nuestro tercer punto, la prueba después de su conversión. ¿Cuál es la prueba después de la conversión de Pablo que, digamos, viene a argumentar que Pablo no recibió su evangelio de hombres, sino que lo recibió de Dios mismo? Miren lo que dice en los versículos 16 al 24. Y esto es lo que le llamamos la prueba después de su conversión. Dice ahí Pablo en el versículo 16, en la parte B: no consulté enseguida con carne y sangre, versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Que el evangelio que Pablo predicó y que su llamamiento a proclamarlo no tenían ningún origen humano, sino divino, es un hecho que queda probado por su experiencia antes de su conversión y por su conversión misma, pero también por la experiencia que tuvo el apóstol inmediatamente y poco después de su conversión, como lo leemos aquí en estos versículos que acabamos de leer. Pablo, en su afán de demostrar que él llevó a los Gálatas enseñanzas basadas en revelaciones de parte de Dios, insiste aquí en estos versículos que él no discutió primeramente su revelación con hombre alguno, sino que una vez recibida la revelación, de inmediato comenzó a predicar a Cristo. Él no fue a los que eran cristianos antes que él a consultar la interpretación de de la revelación que él había recibido. No, dice el texto que inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Y eso está documentado en Hechos 9, versículos 19 y 20. Miren lo que dice Hechos 9, versículos 19 y 20.
Hechos capítulo 9, versículos 19 y 20. Dice Lucas: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Enseguida desde cuándo? Según el versículo 19, dice, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, recuerden que Pablo iba camino a Damasco cuando recibió la revelación de parte del cielo. Luego lo llevan a Damasco y allí se encuentra con Ananías. Y dice que el versículo 20 que enseguida, o sea, entre tanto recobró sus fuerzas, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué relevancia tiene eso? Muchísima. Porque precisamente lo que Pablo está diciendo aquí es que él predicó enseguida el Evangelio sin consultar previamente a los que eran cristianos antes que él, sin recibir su Evangelio de parte de otros, sino que el Evangelio que él ahora estaba predicando en las sinagogas, enseguida fue el Evangelio que él recibió directamente de Cristo. De modo que en su contexto íntegro, el pasaje debería leerse así: de inmediato comencé a predicar o a anunciar el Evangelio del Hijo de Dios sin consultar previamente con los hombres. De modo que con el adverbio enseguida que vemos allí, se excluye en forma terminante que Pablo haya sido instruido por hombres. Antes bien, ocurrió lo contrario: los hombres fueron instruidos por Pablo. Pero la falsa acusación de los judaizantes, según la cual Pablo había recibido su mensaje de los hombres, queda aquí por el suelo, porque Pablo está diciendo que una vez recibió la revelación de parte de Dios del Evangelio, empezó a predicarla. Inmediatamente tomó la decisión de no acercarse a carne y sangre, según lo que vemos allí en Gálatas, versículo 16, al final del versículo 16. Alguien podía creer que Pablo se estaba refiriendo a los apóstoles cuando dice carne y sangre. Cuando se refiere a carne y sangre es un hebraísmo hebreo que significa hombre, simplemente hombre. Alguien podría creer que Pablo se estaba refiriendo a los apóstoles, pero en realidad lo que Pablo está hablando es de personas que estaban en Damasco, que estaban en el entorno en donde él se había convertido, y no especifica quiénes fueran esas personas. A los apóstoles los menciona inmediatamente después, en el versículo 17. Por eso podemos saber que no se estaba refiriendo a ellos. Y dice: ni fui a los que eran apóstoles antes que yo. Por lo tanto, la expresión carne y sangre apunta a otra gente, probablemente a cristianos que estaban allí en Damasco. Como lo acabo de decir, el apóstol dice en el versículo 17, en la parte A del versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Es decir, ni consultó con cristianos que eran antes de él, ni fue tampoco a preguntarle a los apóstoles nada. O como lo parafraseó Lutero: no solo me abstuve de consultar con los creyentes de Damasco, sino que tampoco deliberé con los apóstoles que estaban en el apostolado antes que yo, cosa que sin embargo habría convenido hacer si yo hubiese tenido el deseo de ser instruido mediante un hombre o por hombres. Me bastó con la revelación segura e infalible del Padre. Es lo que trata de decir Pablo ahí en el versículo 17. El punto es que, dada la revelación que Dios le había hecho, Pablo no tenía necesidad de pedir instrucciones ni órdenes a nadie. Por tanto, no subió inmediatamente a Jerusalén donde residían los apóstoles. Él va a ir a Jerusalén, pero después y con otro propósito. Y lo que Pablo está intentando mostrar aquí en el versículo 17 es su independencia con respecto a los apóstoles. Lo que él está intentando probar es precisamente lo contrario de lo que decían los judaizantes, de que él había recibido su mensaje de los apóstoles. Y Pablo está diciendo aquí que él, al momento de recibir la revelación, no consultó con los apóstoles, no fue con ellos. Ahora, con todo, no debemos entender en modo alguno que estuviese negando la autoridad de los apóstoles, de que él estaba diciendo: es que yo no fui con ellos porque mi mensaje es distinto. No, él no está diciendo eso. Lo que él procura afirmar es su autoridad apostólica de manera independiente, al mismo nivel de los que poseían el mismo título de apóstoles. Él está diciendo: yo soy tan apóstol como los otros, de tal manera que yo no tuve que ir a consultar con nadie en cuanto Dios entregó la revelación en mí. Ahora, Pablo sigue diciendo ahí en el texto de Gálatas que en lugar de ir a Jerusalén,
como decían o como afirmaban los judaizantes, que lo trataban de calumniar, él fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Ahora, hay un detalle interesante aquí, es que en Hechos 9, Lucas no menciona esa partida a Arabia. Solo escribe que Pablo fue bajado por el muro y llegó a Jerusalén, en los versículos 25 y 26 de Hechos 9. La explicación más aceptable para eso, para esa aparente incongruencia que hay entre Hechos y el relato de Gálatas, es la que ofrece San Jerónimo. Miren lo que él dice. Después de su bautismo, Pablo permaneció algunos días en Damasco, como lo refiere Lucas 9, 19 y 20, que fueron los versículos que acabamos de leer en Hechos. Durante estos días predicó a Cristo en la sinagoga. ¿Se acuerdan cuando decía, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas? Bueno, eso pasó en Damasco. Luego, dice Jerónimo, y de esto Lucas no dice nada, partió a Arabia y volvió de nuevo a Damasco, según sus propias palabras. Sigue entonces lo que agrega Lucas en Hechos 9:24 y en los versículos siguientes, y que es que a causa de las acechanzas de sus adversarios, Pablo fue bajado por el muro en una canasta y llegó a Jerusalén. Ahora, voy a intentar decir lo que Jerónimo está diciendo. Lo que Jerónimo está diciendo es que para superar esa aparente incongruencia que hay entre el relato de Hechos y Gálatas, él propone lo siguiente. Lo que pasó fue que Pablo estaba en Damasco. Luego que estaba en Damasco fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco, como dice Gálatas. Y en Damasco tuvo que ser bajado por un muro porque sus enemigos lo querían matar. Y luego dice allí que llegó a Jerusalén. Después que fue bajado del muro en Damasco, llegó a Jerusalén. Ahora, hay una pregunta interesante aquí. ¿Por qué Pablo cuenta algo aquí que Lucas pasa en silencio? ¿Por qué Pablo dice que él fue a Arabia, pero Lucas no dice en Hechos que Pablo fue a Arabia? Bueno, un comentarista se atreve a ofrecer la siguiente solución. Él dice, Pablo relata esto, como también todo lo demás, para evidenciar que él no se dirigió a los apóstoles ni aprendió de ellos, sino que fue a Arabia, confiando firmemente en la revelación divina para enseñar allí. Después, una vez vuelto a Damasco, difundió en esta ciudad la misma enseñanza. Tan seguro estaba, como se ve, de la revelación que había recibido acerca de Cristo. Es decir, algunos comentaristas dicen, Pablo no dijo nada de esto, Lucas no dice nada de esto, porque el propósito de Pablo al mencionar esto en Gálatas es que él no aprendió nada de los apóstoles, sino que estuvo 3 años separado de ellos en Arabia, no recibiendo ningún contacto ni ninguna influencia de ellos. Otros comentaristas afirman con cierta lógica que en esa estadía de 3 años en Arabia que Lucas no menciona, Pablo pasó a solas con el Señor Jesús en aprendizaje, meditación y estudio del Antiguo Testamento, y que durante esos años Jesús mismo habría enseñado el Evangelio a Pablo. Estos simplemente son algunas teorías propuestas para lo que pudo pasar, pero lo que sí está claro es que Pablo pasó 3 años en Arabia, y la mención que él hace de estos 3 años en Arabia es precisamente para demostrar que él permaneció 3 años aislado, de manera independiente de los demás apóstoles, de tal manera que ningún apóstol lo pudo influir en su evangelio. Es lo que Pablo quiere decir. Ahora dice que después, pasados 3 años, dice el relato de Gálatas, Pablo subió a Jerusalén, es decir, después que regresó de Arabia a Damasco, de Damasco fue bajado por un muro y fue a Jerusalén para ver a Pedro el apóstol, y permaneció con él 15 días. Ahora, obsérvese el cuidado con que Pablo agrega pasados 3 años, y no para oír, sino para ver a Pedro. Es importante que tengamos en cuenta los verbos y lo que Pablo está intentando comunicar. Miren que él no dice que él fue a oír a Pedro, como dicen los judaizantes, como decían los judaizantes. Es que Pablo aprendió su evangelio de Pedro. No, él dice que él fue no para oír, sino para ver a Pedro. Ahora, si él declara haber enseñado en Damasco por espacio de 3 años, esto es, hasta que se vio obligado a abandonar la ciudad bajando de un muro,
seguramente lo hace para poner de manifiesto que su labor evangelística no comenzó con el encuentro con Pedro. El encuentro con Pedro se dio mucho después de que él comenzase a predicar el evangelio, sino que el evangelio que Pablo empezó a predicar, o la predicación de Pablo, comenzó mucho antes de que él conociera a Pedro. Y con eso lo que él quiere hacer es tapar la boca a los falsos apóstoles o a los judaizantes que lo estaban calumniando, y quienes tal vez se valieron de dicho encuentro para argumentar que Pablo había recibido instrucciones de cómo predicar el evangelio por Pedro. De hecho, dice Pablo que solo permaneció con él 15 días, un tiempo que obviamente es demasiado corto para que hubiese sido transformado por completo de toda su teología y tradición judías. Es imposible que un hombre en 15 días hubiese sido totalmente reformado en cuanto a su teología y su doctrina. Así que Pablo se refiere a estos 15 días para hacer ver que el tiempo de su permanencia con Pedro había sido insuficiente si hubiese venido con el propósito de ser enseñado. Esos 15 días no hubiesen bastado para que Pedro hubiese enseñado el evangelio y la teología cristiana a Pablo. O para decirlo de otra manera, que estuvo con Pedro no con la intención de recibir instrucción de él, pues para eso se hubiese requerido más tiempo, sino que estuvo en calidad de huésped, simplemente para visitar a Pedro. Él simplemente fue a Jerusalén a pasar 15 días de estadía con Pedro, no para ser enseñado por Pedro. Ahora, dice allí el versículo 19 que él tampoco vio a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, el medio hermano de Cristo. La visita de Pablo a Jerusalén no fue para aprender más del mensaje del evangelio, sino para conocer en persona y ver. El verbo ver allí significa visitar con el fin de conocer a alguien. Él fue a Jerusalén a ver a Pedro, a conocer a Pedro, porque no lo conocía, no a ser instruido por Pedro. Y dice allí que fue a visitar con el fin de conocer a alguien, a estos dos hombres que habían sido tan cercanos a Jesús, y quizá también para enterarse de algunas experiencias personales que Pedro y Jacobo hubiesen tenido con el Señor encarnado, y quien Pablo ahora estaba amando, estaba sirviendo, y quien estaba también interesado en conocer. Y por esa razón él va a Jerusalén, para conocer quizá experiencias más cercanas, más personales, que Pedro y Jacobo, el medio hermano del Señor, hubiesen tenido con el Señor. Pero no para aprender de ellos, pero no para recibir su evangelio de ellos. Ahora, para dar a sus lectores la máxima confianza en esto que está escribiendo, Pablo hace un serio voto en el versículo 20. Mire lo que dice Gálatas 1:20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y ese juramento, que está basado en el procedimiento judicial romano que se hacía en ese entonces, tiene una relevancia que solo podemos reconocer cuando tenemos en cuenta que por lo general se disuadía a las personas de la profesión de juramentos ante el tribunal, a no ser que fuera absolutamente necesario. Es decir, cuando una persona juraba en el mundo romano antiguo, lo hacía porque en realidad era necesario que jurase, no por como lo hacemos hoy nosotros, o como lo hacen algunos, de jurar por cualquier cosa. Aquí los juramentos eran serios, y por eso Pablo sella lo que está diciendo con un juramento solemne en el versículo 20. Pablo consideraba absolutamente necesario al hacer este juramento, al verse cuestionada la independencia de su evangelio y de su apostolado. Y porque recordemos que Pablo lo que está haciendo aquí es defendiéndose de acusaciones muy serias. ¿Cuáles eran esas acusaciones? Que él proclamaba un evangelio recibido de los hombres, un evangelio de segunda mano, y de que su misión proviene, o que su comisión para predicar el evangelio provenía de los hombres y no de Dios. Asimismo, él se está defendiendo de la acusación de no haber sido fiel ni siquiera a ese evangelio humano que le había sido encargado. Porque según los judaizantes decían, Pablo recibió su evangelio de Pedro, pero ni siquiera lo que recibió de Pedro pudo predicarlo con fidelidad. Era lo que decían los judaizantes. Lo acusaban de haber abreviado o adulterado el mensaje que otros apóstoles le dieron para hacerlo más agradable a los hombres. Y Pablo se está defendiendo aquí de todo eso. Es más,
la vehemencia y la solemnidad con que Pablo invoca a Dios en el versículo 20, hace a algunos estudiosos bíblicos suponer que circulaba otro rumor, otra calumnia de estos judaizantes, una habladuría que lo presentaba yendo a Jerusalén para recibir de los apóstoles que le precedían, a los que habían sido antes que él, la autoridad para ejercer su propio ministerio. Es decir, que no solamente Pablo había recibido su evangelio de los demás apóstoles, sino que también había recibido su comisión, su apostolado de ellos. Miren qué acusaciones tan graves eran estas. Y por eso el apóstol está defendiéndose en toda esta carta a los Gálatas, precisamente de esas acusaciones. En todos los versículos que hemos revisado hasta aquí, hasta el versículo 20, Pablo replica o responde a estas acusaciones con una doble línea de defensa. Su defensa está en los siguientes dos puntos. Primero, su evangelio no provenía de un hombre mortal, sino de Dios, es lo que él está diciendo. Era parte y porción de la revelación que Jesucristo le había dado camino a Damasco. Y segundo, aunque se refutara su pretensión de que él había recibido su mensaje de parte de Dios, no importa de dónde viniera su evangelio. Lo cierto, según esto, es que no venía de Jerusalén. Es decir, los judaizantes podían acusar a Pablo de que su evangelio no era veraz, pero no lo podían acusar de que lo había recibido de otro hombre, porque según lo que vemos en Gálatas, eso no era posible. Él no tuvo contacto con los demás apóstoles muchos años después de su conversión. Ahora, después que Pablo salió de Jerusalén, fue a las regiones de Siria y de Cilicia. El versículo 23 nos dice eso, desde el versículo 21. Dice ahí el versículo 21 al 23, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ahora, durante su estadía de varios años en esas regiones de Siria y de Cilicia, Pablo se dedicó a la predicación, según dice el versículo 23. De manera que las iglesias de Judea escuchaban lo que Pablo estaba haciendo en esas regiones, dice el versículo 23. Y lo que Pablo está demostrando allí es que donde quiera que él iba, sea Arabia, sea Siria, sea Cilicia, sea Damasco, Pablo actuaba como predicador y maestro del evangelio recibido directamente de Cristo, sin requerir ni recibir autorización alguna para hacerlo de parte de los líderes de la iglesia madre. Es lo que está diciendo él. Yo iba a todas las regiones que podía y nunca recibí autorización, ni tampoco amerité aprobación de nadie para predicar mi evangelio. Fue algo que yo hacía de manera independiente porque lo recibí de parte de Dios, dice él. Ahora, no debemos perder de vista, por otro lado, que el punto que Pablo desea enfatizar aquí es que los demás apóstoles seguían en Judea y en Samaria sin mantener ninguna comunicación con él, ni influencia alguna sobre su ministerio. Mientras que él estaba en Siria y en Cilicia, los demás apóstoles estaban en Judea y en Samaria, de manera que tampoco lo hubiesen podido influenciar en la predicación de su evangelio. Qué interesante es esto. Es como si dijera, después me fui de Jerusalén a lugares tan apartados, se está refiriendo a Siria y a Cilicia, que queda excluida la posibilidad de que haya visto a los 12 o que recibiera el evangelio de ellos, o bien que fuese seriamente influido por ellos. Y luego sigue diciendo en el versículo 22 que no era conocido de vista a las iglesias de Judea, dice el versículo 22. Iglesias que estaban constituidas por grupos de creyentes obligados a abandonar Jerusalén durante la persecución que siguió a la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan que después de la muerte de Esteban se desenlaza una fuerte persecución en Jerusalén contra los cristianos? Y muchos cristianos se esparcen por Judea. Judea era, por decirlo en términos actuales, el estado de cuya capital Jerusalén era, cuya capital era Jerusalén. Es como decir que la iglesia estaba en Monterrey y luego se expandió por el estado de Nuevo León. Bueno, lo que están diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo aquí es que ninguna de esas iglesias conocía a Pablo. Aquí toda la fuerza del argumento reside precisamente en la escasez de contactos que Pablo tenía con la iglesia de Jerusalén, en primer lugar, y en segundo lugar con las iglesias de Judea. Ni siquiera con las iglesias que quedaban alrededor de la iglesia madre
Pablo había tenido contacto, sino que dice el versículo 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Solamente escuchaban lo que él hacía, mas no lo conocían. Todo lo que estas iglesias sabían acerca de este apóstol independiente era lo que oían decir de otros, según dice el versículo 23. Y dice Pablo, finalmente, ahí en el versículo 24, que por esa razón, que por las maravillas que Dios estaba haciendo a través de Pablo en otras regiones, glorificaban a Dios en él. Es decir, glorificaban a Dios por causa de lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Dice el versículo 24. Allí dice el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. No se nos debe escapar la idea que se da a entender en estos versículos, en todos estos versículos que hemos estado mirando en esta mañana. Es evidente que los que traían la noticia, es decir, hombres y mujeres de una fe simple en Cristo, los del versículo 23, me estoy refiriendo a ellos, los del versículo 23, aprobaban el evangelio predicado por Pablo, porque de otra manera no hubiesen glorificado a Dios por causa de él. Si el evangelio de Pablo hubiese sido un evangelio distinto, las personas no hubiesen glorificado a Dios por lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Lo reconocían, estoy refiriéndome a las iglesias de Judea, como el mismo evangelio que ellos habían recibido y aceptado desde el principio, habiéndolo oído de los labios de Cristo y de sus discípulos. Fue ese mismo evangelio que Pablo en otro tiempo había tratado de destruir. Ese mismo evangelio era el que ahora Pablo predicaba. ¿Y qué argumento más aplastante era ese para los judaizantes, quienes infamaban al apóstol? Porque para los santos de Judea no había ninguna diferencia de énfasis o de contenido en el evangelio que predicaba Pablo y el que ellos escuchaban y también proclamaban. Para Pablo, el evangelio de Pablo era el mismo evangelio que las iglesias de Judea y de Jerusalén entendían. Por eso glorificaban a Dios. Así pues, el testimonio autorizado de estas iglesias les sirve de prueba de que había enseñado correctamente el evangelio. Ciertamente, aquellas iglesias le alababan como hombre que predicaba la misma fe que ellas profesaban y glorificaban a Dios en él. De igual manera, esto está probando que el evangelio anunciado por Pablo era idéntico al enseñado por los apóstoles en Jerusalén y en verdad procedía del Señor como él lo afirmaba tan categóricamente. Todo lo que Pablo ha dado a entender por medio de esta autobiografía o por medio de estos comentarios seleccionados de su autobiografía es que las acusaciones de los judaizantes eran absurdas y superficiales. Que el evangelio que Pablo predicaba no lo había recibido de hombre alguno, sino que lo había recibido de parte de Dios mismo. La iglesia en Jerusalén, que seguía bajo la supervisión de otros apóstoles, de los otros apóstoles y Jacobo, el medio hermano del Señor, había reconocido tiempo atrás su oficio y su autoridad como apóstol de Jesucristo. Habían glorificado a Dios por su causa. Ahora Jacobo, Pedro y Juan, lo que él llama en Gálatas 2:9, los apóstoles principales o columnas entre los 12, habían reconocido de manera específica que la gracia de Dios había sido dada a Pablo, que Pablo estaba predicando un evangelio correcto y con gran entusiasmo, dice el versículo 9 de Gálatas 2, dice el versículo 9 de Gálatas 2 que les dieron a Bernabé y a Pablo la diestra en señal de compañerismo. Es decir, los apóstoles aprobaban, y esto lo vamos a estar mirando en el versículo siguiente, que los apóstoles aprobaban la predicación que Pablo estaba haciendo, la obra que Pablo estaba haciendo. Y miren que en su segunda carta, Pedro no solamente reconoce la autoridad divina de Pablo, sino que también afirma que las epístolas de Pablo, aún en una fecha tan temprana como lo era cuando los apóstoles vivían, ya eran reconocidas como parte de las Escrituras. Lo dice segunda de Pedro 3, del 15 al 16. De manera que lo que Pablo está señalando aquí, de manera implícita, es que rechazar la enseñanza de Pablo es rechazar la palabra de Dios. Ni el testimonio de Pablo mismo, ni el de los demás apóstoles, da lugar a otra conclusión.
Quien rechaza a Pablo, rechaza a Dios, porque Dios habló a través de Pablo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu bendita palabra que es expuesta a nosotros. Señor, te damos gracias porque hoy hemos podido avanzar en nuestro estudio expositivo de la carta a los Gálatas y comprobar, Señor, y tener certeza por medio de las mismas escrituras de que el evangelio que hemos escuchado y que hemos creído es el evangelio que ha salido de tu misma boca, que es el evangelio, Señor, en el cual podemos tener confianza y en el cual podemos creer con plena certidumbre de certeza, porque procede de ti. Te damos gracias, Señor, por estos textos que han llegado hasta nosotros y que nos mantienen, Señor, con pruebas reales de que tu palabra, Señor, es digna de crédito y digna de ser recibida por todos. Ayuda, Señor, a aquellos que aún permanecen en las tinieblas de sus pecados a ver a Cristo en tu evangelio. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a estar convencidos aún más de que tus palabras todas son verdad. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote muchas gracias. Amén.